Mirándolo fríamente, la probabilidad es que Cuba se va a convertir en un protectorado de Estados Unidos. El presidente McKinley dictaminó que los cubanos no estaban listos para gobernarse y hubo un periodo de 1898 a 1902 que Estados Unidos gobernó con gobernadores militares en Cuba. Sería impensable que hubiera negociaciones entre La Habana y Washington y no estuviera presente este exilio que he conocido y con el que he convivido. Me imagino que para un cubano esto es absolutamente indispensable, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo estás viendo tú todo esto? Para mí se parece mucho a Venezuela, o sea, no yéndonos a opiniones o emociones. Analíticamente, lo más cercano que tenemos es que la CIA, la Central de Inteligencia Americana, estuvo participando previo a sacar a Maduro de Venezuela y ya tenía la sucesora, Delcy Rodríguez, ya en situ preparada para tomar el poder. Entonces, a mí me parece muy lógico que la CIA en este momento esté trabajando en algún general cubano que será el designado en su momento para poder tomar el poder. Lo único que puede vender Cuba es estabilidad. O sea, como toda dictadura, la única mercancía que tiene un dictador es venderle a Estados Unidos es estabilidad. Pero precisamente eso es lo que quiere comprar el presidente Trump. O sea que hay trato, lo único que hay que llamar al notario y hacer la escritura. El señor Trump habla de que va a haber un trato amistoso. O lo que diga Jiménez, lo que diga Díaz-Balart, yo me dirijo directamente a lo que dice el presidente. El presidente dice que ya eso está en la esquina, que va a haber un trato. Y el presidente, en Siria, había un señor que tenía una recompensa de $10 millones por terrorismo y Trump lo puso de presidente en Siria. Dijo que María Corina era una buena persona, bola negra le dio a María Corina. Dijo que el príncipe Reza Pahlavi de Irán era buena gente, pero le dio bola negra. Él quiere a alguien dentro de Irán, dentro de Venezuela, por lógica, dentro de Cuba, y tenemos que tragar y tenemos que aceptar los hechos. Eso no quiere decir, vas a tragar en seco, no quiere decir que te vas a callar la boca. Tenemos todo el derecho a patalear, tenemos todo el derecho a quejarnos, porque somos cubanos, velamos por el futuro de nuestro país, pero mirándolo fríamente, la probabilidad es que Cuba se va a convertir en un protectorado de Estados Unidos. ¿Así, tan frío, lo ves? Estamos en el año 1898, cuando sale España y entra a Estados Unidos. El presidente McKinley, que de casualidad es el ídolo del señor Trump, dictaminó que los cubanos no estaban listos para gobernarse y hubo un periodo de 1898 a 1902 que Estados Unidos gobernó con gobernadores militares en Cuba. Hizo muchas cosas buenas, como empezar el malecón, pero en ese tiempo no estaba seguro si Estados Unidos se iba a quedar con Cuba o no. Decidieron crear un protectorado, que quiere decir que los cubanos tomaban sus decisiones internamente, pero Estados Unidos siempre tenía la opción de intervenir. Exactamente a hoy le llaman gobierno tutelado, que Washington por control remoto está gobernando en Venezuela. Nunca en la historia ha ocurrido que se derroque un gobierno por control remoto, que no haya una presencia física. Pero tú no crees que en todo este proceso, voy a ser la manzana de la discordia, voy a poner también otros puntos de vista sobre la mesa y los debatimos. El caso concreto de Venezuela, hubo un derrocamiento, se sacó a Nicolás Maduro, que estaba señalado, porque además aquí hay que entender que aunque hay un paralelismo con Venezuela, quizá en el caso de Venezuela el objetivo era diferente. El objetivo, según Washington, era traer al jefe del cartel de los Soles, una organización narcoterrorista, ante la justicia española. Y hay otros muchos, está Diosdado Cabello con una tal, y está la señora Delcy Rodríguez y todos los que componen esa estructura criminal, que siguen siendo criminales. Pero
Cuando se toma una decisión de esas características hay que asegurar dos cosas. Una, ¿con quién negocias? En Venezuela, María Corina está fuera. Edmundo González Urrutia está fuera. Dos, vacío de poder. ¿Qué es lo que ocurre si mañana deciden sacar a Maduro, detienen a Delcy, detienen tal? ¿Quién tomaría las riendas de eso? Donde todavía hay decenios de las instituciones tomadas por decenios de chavismo, donde tienes a los colectivos, donde tienes todavía un ejército que no está muy claro a quién responde. Quiero decir, tiene que haber tiempo. Eso no significa que no se le vaya a criticar al presidente o al que esté de turno y se le diga que está utilizando un gobierno si han pasado 2 años y ese gobierno transitorio, supuestamente encargado de una operación limpieza que dé paso a esa libertad democrática y unas posibles elecciones, se mantuviera. Ahí te digo, oye, está fuerte. Pero es que del 3 de enero para acá no han pasado ni siquiera 2 meses. Y estamos hablando de 20 y pico años de chavismo. O sea, es muy difícil poder erradicar todo eso y tener el gobierno perfecto y a María Corina llegando en un caballo blanco y a Edmundo en una carreta lanzando flores, cuando la realidad te habla de tiempo. Así veo yo el tema de Venezuela y creo que en ese aspecto es ciertamente comparable con lo que puede pasar con Cuba. Cuba ahora mismo, a mí me parecería terrible que la familia Castro mañana de alguna forma tuviera su parcela en Cuba, Frank, que le dieran la posibilidad de quedarse, que le dijeran, mira, no voy a molestar, pero me quedo acá. Eso sería una ofrenda increíble. Pero antes de negociar cualquier cosa, yo me imagino que tienen que ver dónde está cada uno y cuáles son las posibilidades. Y todavía no ha habido ninguna decisión oficial. Para mí el trato va a ser el siguiente. Todo el que lleve el apellido Castro en primera o segunda generación se va de Cuba en Puente de Plata con nuestra plata. El señor Miguel Díaz Contados lo van a despachar de su despacho inmediatamente. El grupo de expertos de Gaesa no los va a bombardear Trump como en Irán. Van a escoger entre ellos un general sujeto a veto del señor Trump que va a ser el nuevo presidente interino de Cuba. Gaesa va a dictaminar que puede hacer negocio con Trump. Trump les va a dejar con sus negocios, pero el resto de la economía se va a abrir. Estados Unidos y Cuba y Haití son 2 lugares que Estados Unidos no puede darse el lujo de abandonarlo. Estados Unidos es el único país que puede inundar a Cuba de dinero y de recursos para evitar que la civilización colapse, que la hambruna sea más generalizada todavía de lo que es, que muera más gente en los hospitales por falta de medicina. Todos estos años yo he dicho que no hay tal bloqueo. No. Hoy sí hay un bloqueo. El señor Trump ha puesto un bloqueo de petróleo nada menos. Ningún país puede sobrevivir sin petróleo. Luego entonces ahora es responsabilidad del señor Trump lo que pasa en Cuba. Ya. Estábamos al borde de una implosión social a la gotita que colmaba el vaso. Sí, pero que ahora es responsabilidad de Trump. No le puede echar la culpa a nadie. Él cerró el petróleo. Luego entonces le toca a él resolver el problema. Es que te hago una pregunta. ¿Crees que pues aquí hay varios factores que yo creo que son importantes? Uno, ¿qué pasaría si ese escenario se hubiera dado directamente por el pueblo? Que el pueblo diga, mira, no puedo más del hambre que estoy pasando, no puedo más de los apagones continuos donde esta gentuza, en lugar de utilizar los recursos que entran por petróleo y dármelo a mí como pueblo o para emplear en nuevas plantas energéticas, etcétera, lo que está haciendo es utilizarlo para seguir alimentando los 18.000 millones que tienen en las bóvedas de Luxemburgo. ¿Qué pasaría si todo eso fuera de forma orgánica y lo hubiera hecho el pueblo cubano? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, eso es lo que pretende Donald Trump en Irán. Dice que el pueblo se... No, pero te pregunto, ¿cuál sería el escenario si finalmente, Frank, tú que eres un conocedor de todo esto, qué pasaría si en lugar de la intervención de Estados Unidos, que de repente dice, bueno, estoy viendo que el pueblo está a ese nivel, si aprieto a lo mejor la clavija un poco más, esto se puede dar de forma orgánica? Pero sacando fuera el tema de Trump y el tema del petróleo, viendo cómo estaba Cuba 4 días antes de que pasara lo de Venezuela, que seguía siendo la misma situación terrible que vemos ahora, ¿qué pasaría si el pueblo decidiera levantarse como el 11 de julio, derrocar al gobierno? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, si el pueblo totalmente derrocó el régimen, pues ya no hay nada que hablar. Estados Unidos
establece por la ley Helms-Burton. ¿Qué pasaría con los Castro? ¿Qué pasaría con eso? ¿Cuáles serían las salidas? Bueno, ¿Estaríamos de acuerdo en que hubieran cogido un avión y se hubieran largado? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, si mataron a todos los Castro, yo no me voy a quejar. Si alguno se escapó, tampoco me voy a quejar, porque lo podemos agarrar más tarde. Si la cosa está violenta y no hay definición, regresamos al año 1898, en que los Estados Unidos invadió Cuba. No le quedará otra al señor Trump que poner botas en el terreno, que dicen que eso es un pecado mortal. Es posible que en Irán Trump tenga que poner tropas. Las guerras se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Históricamente y geográficamente, Cuba está en la órbita de Estados Unidos. Por mucho que han tratado, resulta ser que hoy los cubanos son más pro-yanquis que nadie en el mundo. Entonces, históricamente le toca a Estados Unidos salvar la situación. Anuncia un día en televisión el señor Trump: en estos momentos nuestras tropas han llegado a Cuba por una crisis sanitaria, una crisis humana. No podemos permitir que en una isla a 90 millas se muera la gente de hambre, y se acabó el incidente. O sea que todo va a depender de lo que ocurra, pero lo más probable es que esta gente en Cuba son expertos en represión. Cuba lo van a mantener, y entonces el señor Trump, que esté negociando, hablando, conversando, la palabra que crea. Yo me estoy remitiendo a lo que ha dicho Trump. Trump dice que estamos hablando. ¿Te parece si lo escuchamos, para que la gente además lo tenga fresco? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump aquí en Miami, justo utilizando, lo había dicho anteriormente a bordo del Air Force One, que había conversaciones, que el pueblo cubano no iba a tener más remedio que acercarse a negociar, pero este fin de semana concretamente esto fue lo que dijo. They trust Marco. And so do the American people trust. He's been successful no matter where he's been. He also speaks the language, which is always nice and always helpful. But he's dealing, and it may be a friendly takeover. It may not be a friendly takeover. It wouldn't matter, because they're down to, as they say, fumes. They have no energy. They have no money. They're in deep trouble on a humanitarian basis. Es decir, podría ser algo amistoso, una negociación amistosa, o podría no serlo tanto. Eso es lo que está diciendo el presidente acá. Pero ahora yo te hago otra pregunta. En ese escenario, donde vamos a suponernos que hubiera una implosión social, donde la gente dice, ¿sabes el qué? Los hospitales se me caen encima de la cabeza, los chinches corren por las camas, montañas de basura en mitad de la ciudad, crisis sanitaria porque además no tienen ni para fumigar los mosquitos, el turismo ha caído, Frank, a unos niveles estratosféricos, porque qué turista, por mucho que le vendan la piña colada y la mulatona, se va a ir a un lugar donde ni siquiera funcionan los generadores para poder tener luz. En esa situación, ¿qué pasaría si finalmente el pueblo se decide levantar? Antes de que Estados Unidos tomara ninguna decisión, el pueblo, igual que hizo el 11 de julio, se va todavía más al extremo, toma la sartén por el mango. ¿Cuál sería la posición del exilio? Nosotros estaríamos a favor de apoyar a nuestra gente, obviamente, como ocurrió el 11 de julio, pero yo no estoy muy entusiasmado en la probabilidad que eso ocurra. Sí, la represión. Se puede, en las películas se ve que la gente se levanta, pero lo más probable es que haga falta un empujón, un soplo. Estados Unidos invadió Panamá, Estados Unidos invadió Granada, Estados Unidos invadió República Dominicana. Esto no le costaría mucho a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no le ocasionaría un grave problema a Trump, pero definitivamente el mismo Trump dijo que tenemos que esperar a que termine lo de Irán, que es el chiste de los Peachy Boys, que siempre se nos cuela Venezuela, se nos cuela Irán, cuando nos toca a nosotros. Parece que tenemos mala suerte, ¿no? Tenemos que esperar ahora que se termine lo de Irán, pero definitivamente, estrictamente por lo que dice el señor Trump, que todo lo que dice lo hace, no tengo ningún motivo para no creerle a Trump. Ahora, si queremos argumentar que si es una conversación, que si es una negociación, que si no fue con Raúl Castro, que si fue...